Bienvenidos a Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma. Estamos muy felices de retomar nuestra temporada. Nuestra temporada número 2, donde hemos estado viendo un panorama del Antiguo Testamento. Así es, y luego de una conferencia y de algunos meses. Y de varios meses por fin estamos aquí, de regreso. Así es. Incompletas. Sí, falta falta Pau. Pau. Pero acá estamos y Aquí queríamos estamos. seguir compartiendo con ustedes la palabra del Dios que nos transforma. Amén. Y el día de hoy vamos a ver los libros de la ley, y es nuestro episodio número 7, y veremos los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Así es, así que lo que queremos un poco es hacer como un breve resumen o pasar por cada libro de manera panorámica y luego poder ver de qué manera esos libros que aparentemente son tan lejanos para nosotros pueden llevarnos a Jesús. Así es, y es que muchas veces no tomamos muy en cuenta estos libros, como que decimos, Antiguo Testamento, Pentateuco, Números. No, una serie de reglas, aburrido, un montón de gente caminando en el desierto, ¿verdad? Pero hay mucho que poner atención en estos libros. Así que empecemos. Así es. Entonces, comencemos con Levítico, que es, el título porque fue acerca de los levitas, quienes fueron la tribu de Israel donde provienen estos sacerdotes, y por eso es el nombre de Levítico. Así es. Y es un libro que se escribe y que sucede un año después de la salida de Egipto. Así es. Y estos levitas eran responsables de poder mantener todos los rituales, instalaciones, las prácticas de adoración para Israel y promover una vida santa. Así es. Un poco de qué trata el libro de Levítico. Y es, como dice Cari, una serie de rituales, una serie de reglas, quizás un poco para nosotras extrañas, ¿verdad? Inclusive hay alimentos que se pueden comer, hay alimentos que no. Los sacrificios Hay también. sacrificios que se deben hacer para poder pedir perdón por ciertos pecados, inclusive por ciertas enfermedades. Así es, y toda esa pureza y ese nivel de detalle de los rituales, ¿qué nos querían decir? Realmente uno podría leerlo y pasar de largo, pero si nos detenemos a poder ver el nivel de detalle que habían en todos esos rituales, podemos encontrar algo mucho mejor, ¿no? Bueno, comencemos por el autor. Sin lugar a dudas, el autor era Moisés, como parte también de todo el Pentateuco. Así es. Y viendo ya los temas, como decías, Majito, además de los rituales, podemos aprender cómo era importante para los israelitas el Antiguo Testamento, y iba a apuntar a varias cosas en el Nuevo Testamento, como por ejemplo el concepto de la santidad de Dios. Sí, y a mí realmente una de las cosas que más me sorprende del libro Levítico es la cantidad de rituales y la cantidad de reglas que los israelitas tuvieron que asumir como parte de su relación con Dios. Y como dice Cari, es un libro que nos apunta a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque nos está demostrando que realmente por nosotros mismos, en lo que somos, es prácticamente imposible que nos acerquemos a un Dios que es santo. ¿Y qué nos revela eso? La cantidad de ritos que ellos tenían que hacer para poder acercarse a Dios, para estar puros. Así es, y situándonos un poco en cómo estaba todo ese contexto con Moisés, con Aarón y con los hijos de Aarón, que aún sabiendo todo de sus propios padres, de la ley de Dios, ellos como que despreciaron esa ley y no les importó y se presentaron en el tabernáculo, en el lugar santo, santísimo, de una manera pues ligera, y finalmente Dios los fulminó con su presencia. Y creo que ese es un buen ejemplo para ver qué tan en serio Dios se tomaba, bueno, y se toma en realidad su santidad. Ellos estaban llamados, eran parte de la tribu de los levitas, y estaban llamados a acercarse a Dios cumpliendo unos rituales, y lo que hacen los hijos de Aarón es simplemente Profanaron. Exacto, esa es la palabra exacta. Profanan estar en la presencia de Dios como si fuera algo así nomás, sencillo. Sí, realmente lo pueden hacer a su propia manera. Y Dios dice, no, yo soy santo. Exacto. Y de hecho esas son las palabras que Dios le dice luego a Aarón cuando él le explica lo que ha pasado con sus hijos. Sí, y es parte también de su juicio divino, ¿no? Y hay esa incompatibilidad de nosotros como humanos con pecadores inmundos, impuros, frente a un Dios que es santo, 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 ¿no? Creo que el libro de Levítico nos muestra mucho esta gran diferencia entre nosotros y Dios. Sí, pone ese peso encima de
realmente ustedes son absolutamente incapaces de acercarse a Dios. Y creo que ese libro es un constante recordatorio. Yo solamente me pongo a pensar qué pesado tiene que haber sido, La carga. qué carga tan grande tiene que haber sido vivir en el tiempo previo a Jesús como israelita. Y lo hablábamos hace un rato, ¿no? Esa carga que hay en nosotros, que finalmente en el Nuevo Testamento íbamos a ser liberados de esa carga, eso es maravilloso. Pero este libro nos recuerda también la profundidad de nuestro pecado y esa libertad que va a apuntar al sacrificio de Cristo, que iba a ser un mejor sacrificio que todos los toros y los machos cabríos. Y yo quiero que fijemos nuestra mirada en Levítico capítulo 11, en el versículo 44, y dice así: porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Este era un caso puntual, pero a lo largo de todo el libro de Levítico, la frase que más se repite es: porque yo soy santo, ustedes sean santos. Y es el llamado y el recordatorio que Dios no es como nosotros. Y para nosotros poder acercarnos a Él, ellos tenían que cumplir una serie de rituales para poder ser un poquito, ¿verdad? Un poquito aptos simplemente para estar en la presencia de Dios. Para apenas acercarse. Y estos conceptos recurrentes de santidad, de limpieza, de inmundicia y de sacrificio van a finalmente apuntar a un Cristo en Levítico, que nos muestra cómo Él mismo nos puede limpiar de todo pecado y nos puede liberar de todas estas cargas que habían sido impuestas, ¿no? Esta inmundicia que había incluso en las personas enfermas o las personas que tenían alguna discapacidad o lepra, que eran apartadas, porque claro, eran inmundas frente a un Dios santo, pero que en el Nuevo Testamento va a venir Jesús y va a poder tocarlas y sanarlas, y de esa manera iban a poder acercarse nuevamente y participar de todos estos rituales. Eso a mí me parece impactante, porque estamos hablando de una cultura que aprendió a rechazar básicamente al que estaba enfermo, a no mostrar misericordia, a apartarlo, porque evidentemente lo que la ley estaba diciendo es: no pueden juntarse con personas no los podía ni siquiera tocar. Y Jesús vino y los toca y los sanaba y les devolvía de alguna manera también su dignidad. Exacto. Y lo maravilloso es que uno lee Levítico y es como carga sobre carga sobre carga sobre carga. Pero cuando uno ve la obra de Cristo y dice que Él cumplió la ley a cabalidad, Él hizo lo que los israelitas no podían hacer, que era cumplir la ley perfecta y ser santos, además. Él fue el sumo sacerdote perfecto. Y en Hebreos también lo vamos a ver. Sí. Y Él, al tocarlos, siendo perfectamente divino, no se contaminaba por su divinidad. Y aún así, Jesús viene a ser este sumo sacerdote que nos va a liberar de todo este sacrificio, de toda esta carga que ya no vamos a tener que hacer. Sí. Es maravilloso. Y creo que es un motivo para gozarnos en el Salvador que tenemos. Es que realmente nosotros, si quisiéramos acercarnos a Dios sin Cristo, esas eran las reglas que había que cumplir. Pero por la obra de Jesús, nada de eso es necesario para nosotros, porque Cristo lo hizo todo, su obra es suficiente y consumado es, se acabó. En Él todo recayó para que nosotros seamos liberados de tremendas cargas con las que hubiéramos tenido que vivir. Amén. Y ese sacrificio en la cruz, ese preciso instante hizo que el velo se rasgara. Y esa es la entrada que nosotros tenemos hoy al Padre para relacionarnos con Él y para poder crecer en el conocimiento de Él. Amén. Entonces, habiendo visto Levítico, ¿qué les parece si pasamos al siguiente libro de la ley, que es el libro de Números? Es un libro que ocurre en el mes 13, después de haber salido el pueblo de Egipto. Y es un libro que ocurre en el desierto. Así es. El autor también viene a ser Moisés, evidentemente. Es el cuarto libro de la Biblia. Y su mensaje y propósito eran varios temas. Uno de ellos principales es la soberanía de Dios en medio de la rebelión de todo el pueblo, en medio de la perdición de este pueblo, ¿verdad? Pero también de inculcar la presencia de Dios, porque recuerden el tabernáculo, que era la presencia de Dios entre ellos, iba a poder ir andando en una estructura muy
muy marcada. Sí, ¿verdad? eso es lo hermoso, que ya es en el libro de Números donde Dios dice, ok, vamos a establecernos como pueblo mío y yo voy a estar en medio de ustedes. Entonces Dios propone dice que el tabernáculo va a estar en medio. Alrededor del tabernáculo iban a estar los levitas. Sacerdotes y levitas. Ajá, y luego las tribus iban a estar organizadas en cierta forma después de ellos. Pero Dios iba a estar al medio, lo que nos habla de un Dios que quiere estar presente, pero a la vez su posición habla de que Él quiere estar en medio del pueblo. Y esta presencia de Dios también se ve reflejada como aquella columna de fuego de noche y esa nube de día que los iba a acompañar en medio de este peregrinaje, que no fue nada corto, ¿verdad? O sea, hasta ese momento había pasado un año desde que salieron, pero es en este libro donde todo cambia. ¿Y qué pasa? Que Moisés manda a unos espías a la tierra que Dios les había prometido para ver, pues, cómo es esta tierra que Dios nos va a dar. ¿Y qué pasa? Pasa que de los 2 espías que mandó, uno de cada tribu, de hecho, 10 de ellos pues vieron con mucho temor aquella tierra, ¿verdad? Y solamente 2, quienes fueron Josué y Caleb, pudieron tener una mejor visión de esto. Y Dios se enoja, se molesta y reconoce que es una falta de confianza en Él mismo. Y trae una consecuencia sobre esa acción. Y la consecuencia era que entonces nadie iba a entrar a la tierra prometida. Pero Moisés, y eso también es una sombra de Jesús, que la podemos hablar después, Moisés intercede por el pueblo. Y Dios dice, ok, entonces los que no van a entrar será toda esta generación. Pero los hijos de ustedes sí. Entonces, hasta que esta generación no muera, no van a poder entrar a la tierra prometida. Y esos eran 40 años. Sí. Y las cosas se pusieron peor. Hubo un grupo de levitas que quiso hacer como un motín, como que decir que Moisés no estaba bien y sublevarse enfrente de ellos, ¿verdad? Y Dios lidia severamente con estos levitas. Las cosas podrían haber parecido que mejoraban después de esta exhortación, pero no, siguieron empeorando y los israelitas comenzaban a quejarse una y otra vez, queriendo nuevamente volver a Egipto, de donde salieron. Y se aburrían, por ejemplo, de que Dios proveía la alimentación a través del maná o que tenían sed. O sea, siempre había una constante queja. Un corazón insaciable. Exacto. Y, por ejemplo, hay uno de los eventos que sucede que se están quejando porque tienen sed y ese es un momento importante porque Dios le dice a Moisés, con tu vara toca la roca y Moisés golpea la roca para que salga agua, de la cual los israelitas se iban a saciar. Sí. Pero Dios se enoja por el corazón de Moisés, por la ira también y la falta de paciencia. Sí. Y al final Moisés también recibe las consecuencias de su propio corazón y tampoco se le permite ingresar a la tierra prometida. Deshonra a Dios en este momento Moisés y al final Moisés pues muere en el desierto y no llega a entrar a la tierra prometida, lo cual es triste. Sin embargo, no deja de ser congruente con la promesa de Dios, que es fiel a sí mismo, pero que también es justo, ¿verdad? Sí. Y uno pudiera pensar que ahí todo va a marchar mejor, pero los israelitas se rebelan una vez más. Sí. Y Dios manda serpientes. Y aquí es otra figura muy interesante donde Moisés también intercede nuevamente por los israelitas y Dios hace levantar una serpiente. Y todo aquel que mirara a la serpiente no iba a morir atacado por ella. Exacto. Y esa es una figura en el Nuevo Testamento cuando Cristo fue levantado en los hombres, así como la serpiente fue levantada. Y todo aquel que pudiese poner la mirada en él no iba a perecer. Sí. Y ahí empezamos, como ustedes se pueden dar cuenta, empezamos a ver diferentes sombras, diferentes momentos, situaciones. Incluso es esta roca que sacia la sed, ¿verdad? Cuando hablamos de Cristo. O sea, podemos ver diferentes momentos en Números que donde nos están apuntando a Cristo. Pero hay un momento que es mi momento favorito de este libro. Que ya vamos a llegar ahí. Y es cuando el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. Y aquí estaba este hechicero llamado Balaam,
y su burra, ¿verdad? Que muchos hemos conocido por la canción de Santiago de Navíes. Pero Moab O por leer la Biblia también. También. Pero el rey de Moab estaba asustado por este enorme número de gente y ¿qué es lo que hace? Llama a su hechicero. A su hechicero Balaam. Y Balaam va y se supone que lo que tiene que proferir es una maldición sobre Israel. Entonces la hace 1, 2, 3 veces, pero no salía maldición en su boca. Solamente podía salir una bendición y era increíble. Y este rey le decía así como, maldícelos, o sea, te estoy pagando para que los maldigas. Y él, no puedo. Y era parte de la fidelidad de Dios esta promesa que le hizo a Abraham de poder bendecir a la nación, ¿verdad? La cual fue bendita. Y llega la cuarta supuestamente maldición, pero es hermoso y lo tengo acá y lo quiero leer porque esto sucede mientras que el pueblo, esto es en una llanura, entonces el pueblo está abajo y está mezclándose, imagínenselo así, el pueblo se está mezclando con el pueblo de Israel se está mezclando con el pueblo de Moab. Y en la llanura está Balaam, supuestamente, o tenía que proferir maldición, pero solamente sale bendición de su boca. Entonces, dice, de hecho, en el capítulo 25, que mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Mientras que eso está pasando, en el capítulo 24, Balaam empieza a proferir la famosa cuarta maldición, pero lo que él dice es, contemplo, pero no cerca, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Balaam estaba profetizando sobre Cristo, que vendría alguien, que nacería alguien de la simiente, ¿verdad?, de Jacob, seguiría esta línea y sería quien los liberaría de sus enemigos. Pero imagínense este Dios tan increíble, mientras que el pueblo está siendo infiel, prostituyéndose con un pueblo pagano, Dios está desde la altura profiriendo una bendición para este pueblo, la libertad a través del verdadero y único libertador que es Cristo. Amén. Y eso solamente nos hace ver el corazón de Dios, que aun cuando nosotros la embarramos con todo. Y somos infieles. Dios permanece fiel. Sí. Y es esta visión sobre este futuro rey israelita que vemos cumplida, ¿verdad? Amén. Ya en el Nuevo Testamento y muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, de manera que el campamento murmurando allí debajo, pero un Dios arriba orquestando un plan mejor para nosotros, sus hijos. Y ese es el Dios que tenemos. Y creo que un buen recordatorio de eso es cómo nosotros, que nuestra fidelidad o infidelidad realmente no afecta la fidelidad de Dios. Así es. Muy bien, eso nos hace continuar con el libro de Deuteronomio. Así es, el último libro de la ley, o también conocido como la segunda ley. Sí, porque es una repetición de lo que ya Dios había hablado a su pueblo anteriormente. Y es un libro importante no solamente porque es la segunda ley, se da otra vez, sino porque también es la despedida de Moisés y es el paso, el pase de la posta a Josué, que es su liderazgo. Así es, de liderazgo. Entonces, cuéntanos, Cari, un poquito más del libro de Deuteronomio. Bueno, este libro fue escrito en los últimos 2 meses de los 40 años de este peregrinaje y los 10 mandamientos son repetidos del capítulo 5 al 11. Imagínate, tan necesaria era que la ley pudiese haber sido repetida porque a veces no nos queda, ¿verdad? Y también es importante recordar que la generación que recibe la ley, la primera ley, no es la generación que en este momento está recibiendo, porque habían muerto, los padres habían muerto y los que ahora son, digamos, adultos y van a entrar a la tierra prometida son los hijos de aquellos que murieron en el desierto. Sí, y algunos mensajes que este libro nos trae es la naturaleza y el carácter de Dios, que como ya lo hemos visto es un carácter de Dios santo, fiel, ¿verdad? Pero también justo, la relación del pacto, porque nos hace recordar también estas bendiciones que fueron escritas en Génesis 49, de hacer el bien, de actuar bien delante de Dios, de la ley de Dios, y uno iba a ser recompensado, ciertamente. A lo largo de todo Deuteronomio, Dios repite a través de Moisés una y otra vez que si ellos obedecían la ley, iban a ser bendecidos, pero si ellos desobedecían, iban a haber grandes consecuencias. Ahora, también algo que aparece mucho a lo largo de Deuteronomio son las bendiciones y las maldiciones. Si el pueblo de Israel obedecía, había una serie de bendiciones y sobre todo la más importante, que Dios prometía estar en medio de ellos y bendecirlos
en la tierra donde iban a estar y traer una serie de beneficios simplemente por el hecho de honrar a Dios. Pero si ellos desobedecían la ley de Dios, habían muchas maldiciones asociadas a la desobediencia. Y una de las más grandes era que Dios los dispersaría y Dios se los llevaría de la tierra prometida. Y es algo que vemos cumplirse por la desobediencia en el exilio muchísimos años más adelante. Así es, y es un poco triste porque vemos este final de repente de toda esa generación que a cuentas de haber estado navegando, peregrinando todo este viaje con Moisés y con toda esta serie de personajes, también nos vemos este pase de liderazgo a Josué, ¿no? Y creo que es uno de los mejores ejemplos de alguien que mentorea en toda la Biblia, el liderazgo de Moisés a Josué. Sí. Y cómo, bueno, eso nos puede hablar a nosotros, ¿no? También de manera personal de cómo nosotros con quiénes estamos trabajando. Pero antes que ya me vaya por Tangamandapio, porque seguro me voy a ir por ahí, ¿qué les parece si pensamos un poquito cómo vemos a Jesús a lo largo del libro de Deuteronomio? Uh-huh. Sí, y yo creo que una de las principales es la obra de Moisés. Creo que la obra de Moisés a lo largo de Deuteronomio nos habla de un Dios que, así como Moisés, obviamente, en medio de todas sus imperfecciones, el Señor ya para Deuteronomio ha tratado tanto con él, ¿verdad? Pero cómo acompaña y guía al pueblo y lo lleva a la tierra prometida. Y así como, si bien Moisés no ingresa a la tierra prometida, es Dios es Dios a través de Cristo quien trabaja en nuestras vidas y nos lleva a la tierra prometida, ¿verdad? No una terrenal, sino una eterna que vamos a tener en un futuro, en la gloria venidera, ¿verdad? Y este libro también se hace interesante porque en el Nuevo Testamento citamos muchas veces, creo que más de unas 40 veces por lo menos, y después de Salmos, Isaías es el tercer libro más citado de la Biblia, ¿no? E incluso cuando Jesús en su ayuno y esa tentación que tuvo con Satanás, Jesús cita Deuteronomio para poder, con la palabra, con la ley escrita aquí, poder defenderse frente a los ataques de Satanás. Así es. Así que bueno, hemos llegado al fin de este primer capítulo de esta nueva etapa de los episodios del panorama del Antiguo Testamento. Y yo creo que como resumen podemos ver que la ley finalmente era para guardarnos, para guardarnos a nosotros mismos de desobedecer a Dios y caminar con una vida que le glorifique. Pero lo segundo que hace la ley, y quizás lo primero, es recordarnos que nosotros somos tan distintos a Dios. Así es, nos recuerda su carácter santo y nuestro carácter impuro y pecaminoso, pero aún impuros y pecaminosos, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y nos recuerda que necesitamos tanto a Cristo, porque realmente sin Él no podemos acercarnos a Dios. Él es nuestra entrada al Padre. Él es el que rompe el velo para poder acercarse, para que nos dé libre acceso al lugar santísimo donde nosotros anhelamos estar, pero que por nosotros mismos, si fuera por nosotros, tuviéramos demasiadas leyes que cumplir y es humanamente imposible. Así es, así que gloria a Dios por esa gracia. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio.